Si puedes creer, todo es posible. Si puedes confiar, no lo dudes más. Da pasos firmes y empieza a luchar. Si puedes creer, ninguna dificultad te detendrá. No lo dudes más. Si una puerta se cierra, otra se abrirá. Vamos a comenzar con una serie de enseñanzas. Propiamente no es algo programático, no es una seguida de la otra, sino es una serie de enseñanzas que van orientadas principalmente a cambiar nuestra forma de vivir. ¿Es necesario realmente cambiar nuestra forma de vivir? Pues la palabra de Dios nos indica que sí. Nosotros mirábamos, por ejemplo, cuando hablábamos de la familia, hablábamos del comportamiento del padre, de la mamá, de los niños, cómo debería irse eso alineando con la palabra del Señor. Y pues realmente, cuando nosotros miramos todo esto, nos damos cuenta de que hemos venido con un chip insertado, ¿sí? No nacimos con ese chip, pues nacimos, como quien dice, con el disco duro en cero. Pero conforme vamos creciendo, ese chip se ha insertado y comenzamos a funcionar de una forma predeterminada según el contexto nos fue enseñando, nos fue preparando para esta vida. Cuando yo me pongo a pensar en esto, lo relaciono inclusive con estas películas futuristas que vemos, que ya toda la gente tiene un comportamiento medio estilo robótico y todas esas cosas. Y hago las cosas porque, bueno, eso es así como aprendí a hacer y es la única forma en la que hay que hacerlo. Y pues, cuando miro eso, yo digo, ¿y en dónde está aquella libertad de la que nos habla el Señor? Muchas veces nosotros decimos, no, es que yo quiero tener la libertad para comportarme de esta manera y realmente la forma en la que te quieres comportar es la misma forma en la que se comporta todo el mundo. Cuando vienes a los pies del Señor, nadie te presenta, o al menos nadie debería presentarte un listado de los no. Porque mucha gente dice, yo no quiero ir a la iglesia porque ya no puedo hacer esto, ya no puedo hacer esto, ya no puedo hacer aquello. Y la pregunta es, ¿y quién te dijo eso? Realmente no es que estás pasando esa puerta y se te entrega un listado. Mira, estos son todos los no que no puedes hacer. Es una locura. Entonces mucha gente tiene ese problema porque dice, bueno, me va a tocar cambiar mi estilo de vida. En una manera sí, en una manera no. En una manera no es, nadie te va a obligar absolutamente a nadie. Yo cuando llegué a la iglesia, a mí nadie me dijo, mira, tú ya no puedes fumar, no puedes tomar, no puedes consumir droga, nadie me dijo aquello. Realmente lo que en la iglesia encontramos es lo que el Señor trajo perdón, trajo libertad, trajo gracia. Y cuando encontramos aquello, lo otro puede ser producto de, pero es por elección, no porque me impongan. Entonces yo he elegido vivir de otra manera, no es que me impusieron vivir de otra manera. A mi esposa no le dijeron, verá señora, desde aquí en adelante usted va a tener que ya no maquillarse, no ponerse aretes, no ponerse pantalón, tiene que usar falda hasta el tobillo y cosas por el estilo, trayendo doctrina de hombres como que fuera doctrina de Dios. Cuando Dios no vino a cambiar nuestra forma de vestir, vino a cambiar nuestro corazón. Entonces, yo buscando la palabra del Señor, el Señor me muestra una parte donde justamente Él transforma la vida de una persona, comenzando con un milagro de sanación. Entonces yo les quiero invitar a la palabra de Dios en Marcos 8, desde el versículo 22 hasta el 26, en el cual le vamos a pedir al Señor que nos dé la enseñanza, porque realmente no se ve mayor cosa. Ustedes que me van a seguir en la enseñanza, en la palabra, ustedes se van a dar cuenta de lo que dice.
Para quienes tengan una Reina Valera, muy probablemente tiene un título que dice: Jesús le restaura la vista a un ciego. Y el 22 comienza diciendo: vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y, escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. El 24 dice: él mirando dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y el 26 me llama mucho la atención. Y lo envió a su casa diciendo: no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Cuando lo veo racionalmente a estos versículos, yo digo: bueno, ¿qué pasó? ¿Jesús no lo pudo sanar a la primera? ¿Por qué Jesús lo saca de la aldea? O sea, Jesús pudo haber puesto sus manos y sanarlo y listo. O simplemente haberle dicho: quiero que sea sano y listo. Hemos visto eso muchas veces en la palabra del Señor. Entonces yo cuando leo esto, yo me planteo un sinnúmero de preguntas. ¿Por qué? No en el sentido de: Señor, ¿por qué no lo hiciste? No, sino en el sentido de: Señor, enséñanos qué es lo que tú quieres mostrarnos a través de esto. Entonces, obviamente cuenta esta parte de la Biblia que viene trayendo un ciego. Este ciego, muy contrariamente al resto de ciegos, porque muchos ciegos, yo no sé si ustedes han visto, andan inclusive con un bastoncito y se pueden guiar solos. Inclusive se los ve andando en las ciudades, ¿no es cierto? Porque desarrollan mucho los otros sentidos. Y esto no es de ahora nuevo, no es que se inventó algo nuevo, es algo innato en ellos. Al faltar un sentido, desarrollan los otros. Pero yo miro que a este ciego lo traen, se lo traen al Señor. Y una vez que se lo traen, Él no aplica la forma natural, normal de que Él se movía, en decir una palabra o tocar y sanidad, sino que lo primero que hace es sacarlo de la aldea. Yo cuando veo esto de sacarlo de la aldea, lo que está haciendo es sacarlo de su vida habitual. Lo está sacando de lo que normalmente Él hace. ¿Por qué estaba mal lo que Él hacía? No lo sé. Ni siquiera cuenta eso la palabra. Pero lo que sí lo está sacando de la comodidad de su barca. Asimismo lo sacó a Pedro. Asimismo lo sacó a Mateo. Asimismo lo sacó a todos con los que tuvieron contacto con el Señor. El Señor siempre los desubicó. Viene un joven y le dice: Señor, ¿qué debo hacer para seguirte? Y el Señor le dice: pues anda y vende todo lo que tienes y ven y sígueme. Y lo desubica totalmente, porque la palabra de Dios dice: y se entristeció porque tenía mucho. Y no se vuelve a hablar de este joven. Y no está hablando de que es malo tener posesiones, no, de ninguna manera está dando esa enseñanza. Lo que está diciendo es que el corazón de este joven estaba ahí. Yo me imagino cuando el Señor le dice a Pedro: Pedro, te haré pescador de hombres, ven y sígueme. Era lo que a Pedro le encantaba hacer. O sea, Pedro era un pescador innato. Pedro era un empresario de la pesca, no era que simplemente era un pescador. Porque la palabra claramente dice que él tenía gente que le ayudaba, que le servía. O sea, no solamente él salía a pescar, sino que tenía gente contratada para hacer la pesca. ¿Sí? Y cuando pasa lo de la pesca milagrosa, dice que llamó otras barcas que estaban juntos. O sea, tenía una empresa de pesca. Era lo que le gustaba hacer. Su papá era pescador, según lo da a entender la palabra. Entonces probablemente era la segunda o tercera generación, o probablemente más, de pescadores. Como quien dice, Pedro se encontraba como pez en el agua, viviendo la vida como él la quería vivir. Pero viene el Señor y lo desubica, lo saca de la comodidad.
Y él, contrario al otro chico de la primera historia que les conté, él sí sale y dice, bueno, papá, me voy, ahí quedan, nos vemos, chao, y se va. Entonces lo que el Señor hace con el ciego es decirle, sal de la comodidad en la que te encuentras, sal de ese lugar donde has estado durante mucho tiempo y ven hacia acá. Es lo mismo que pasó en nuestra vida. ¿A quién de nosotros no nos incomodó el Señor cuando llegamos a Él? Y no porque, como te decía al inicio, alguien nos haya sacado una lista de nos, sino que comenzamos a sentir una confrontación interna en nuestra vida de que pues hay algo más. Hay algo más en la vida. Hay algo más de lo que solamente estábamos viviendo y caminando por la vida. Hay algo más. Y cuando hay ese algo más aparece el precio de seguirle al Señor. Porque seguirle al Señor tiene un precio. Y entonces muchos nos sentimos un poco desubicados. Yo me sentí muy desubicado en el sentido de que pues ya no me sentía tan bien con mis amigos, con el grupo que me solía llevar. No fue porque alguien me dijo no lo hagas, sino porque comencé a sentir ya que no tenía mucho en común. No sé si a ustedes les pasó eso. Y pues yo no tenía mucho en común y entonces pues poco a poco comencé a distanciarme. Hasta un momento yo recuerdo que mi esposa me dijo, no, Diego, ya no tenemos amigos. Y era verdad, ya no teníamos amigos. Estábamos en ese punto en el que estoy en el límite de la aldea. Las cosas pasadas están ahí, las cosas nuevas están acá. Y es donde, ¿qué está pasando? No, es que tal vez me estoy volviendo muy religioso y entonces estoy dejando de hacer muchas cosas. Y puede pasar. Y entonces más bien regresas y dices, no, es que no puedo ser tan religioso. Y nadie te está diciendo que seas religioso. La religión no tiene nada que ver con Jesucristo. La religión no tiene nada que ver con Jesucristo. La religión tiene que ver con el hombre poniéndose reglas. Y entonces no, es que yo estaba buenazo por acá, yo me llevo muy bien con esta gente y todo por el estilo. Y no está mal. No está mal que tengas amigos en el mundo, llamémoslo así, porque a veces cuando alguien que es nuevo dice el mundo, dice, ¿y entonces estos qué son, extraterrestres? No es que seamos extraterrestres, sino que así diferencia la palabra los hijos de Dios del mundo, del resto. Digo, no es malo que tengas amigos, yo tengo muchos amigos ahí, pero ya no es la gente con la que comparto mi vida. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice, ¿qué tiene que ver la luz con la oscuridad? Pues nada. Entonces, yo ya no me comencé a sentir muy a gusto con ellos. Me sentí incómodo en el punto de algo que yo siempre dije, yo jamás voy a dejar la marihuana. ¿Por qué? Porque me sentía muy cómodo. Me hacía sentir muy bien, me sentía muy a gusto, me sentía relajado, decía, pues no le hago daño a nadie, y pues listo, pero ya no fue que alguien me dijo, ¿sabes qué? Te vas a ir al infierno porque estás en eso, sino porque ya había incomodidad en mí. Decía, pues, ya no me gusta, ya no me siento agradable, ya no me siento cómodo. Y yo no sé si tú te has tocado con aquella gente que dice, desde que comencé a caminar con el Señor, desde que comencé a hablar con Él, mi vida se volvió un caos, se volvió un relajo. Antes no tenía tantos problemas y ahora que estoy andando con el Señor comienzo a tener un montón de problemas. Mejor me vuelvo. Y yo me ponía a analizar eso y decía, eso es verdad. Y la verdad es que sí. Sí. ¿Por qué? Porque vienes con una forma de vivir tan cómoda que ya te acostumbraste. Tienes un problema, ¿qué haces? Te enojas, te pones fúrico y en el caso de muchos hombres, ¿qué hacen? Cierran la puerta y se van a beber. Beben 2, 3 días y pues, listo. Problema solucionado. No sé cómo se solucionan los problemas de esa manera. En el caso de las mujercitas, bueno, entonces me voy donde mis papás, o se ponen a llorar, o cosas por el estilo, o se desquitan con los hijos, o yo no sé cuántas cosas puedan pasar.
Pero esa es la forma en la que podemos, y ya hemos aprendido a desfocar eso. Pero cuando el Señor te confronta y te dice, esa no es la manera, entonces ya nos sentimos incómodos. Entonces yo me imagino al ciego siendo alado de la mano por el Señor y lo saca de la aldea. El ciego va escuchando todo lo que pasa en la aldea, son sus sonidos habituales, es lo que él estaba acostumbrado, y lo lleva a la total incomodidad fuera de la aldea, porque él ni siquiera se moviliza muy bien dentro de la aldea, no se moviliza muy bien, por eso lo llevaron. Se moviliza menos fuera de la aldea, pero lo que el Señor le está mostrando es, uno, cuando tú estabas en la aldea, eras totalmente ciego. Cuando tú estás totalmente metido en el mundo, no te parece nada malo lo que pasa en el mundo. Es natural. Tú prendes las noticias, oyes las noticias y todo es tan habitual. Los asesinatos, los robos, la violencia, los jóvenes teniendo sexo a muy temprana edad, las drogas, y todo es tan habitual, es tan normal, que tú estás dentro y estás ciego. No ves absolutamente nada malo. Pero ¿qué tiene de malo echarse un pasito de vez en cuando? ¿Qué tiene de malo tomarse unas cervecitas de vez en cuando? ¿Qué tiene de malo si eso? Estás ahí y estás en la aldea y estás totalmente ciego. ¿Cuál es el siguiente paso? El Señor lo saca de la aldea, ¿sí? Escupe en sus ojos. Imagínate que tú vienes acá y dices, no veo bien con los lentes, ¿puede orar por mí? Y yo cojo, ¿qué harías tú? Después de meterme un puñete en el ojo o cosas por el estilo. ¿No es cierto? O sea, tú pensarías, ¿qué te pasa? Estás loco. Estás afectando mi vida. Me estás insultando. Es lo mismo que muchas veces le decimos al Señor. Pero Señor, tal vez tú estás un poco equivocado y estás exagerando las cosas. Lo que el Señor está haciendo va totalmente contrario a todo lo racional. Porque el Señor no hace las cosas en el plano de lo racional, entendible para nosotros. Él lo está haciendo en un plano totalmente superior. Y entonces cuando este hombre simplemente se queda ahí, lo que está mostrando es que tiene fe en lo que está pasando. Tal vez no es porque lo conoce a Jesús, sino porque ha probado de todo en su vida y nada le ha funcionado, y por lo menos quiere probar algo distinto. ¿A cuántos de nosotros no nos pasó lo mismo? Probamos un sinnúmero de cosas, probablemente antes de estar aquí. Probamos yéndonos donde la bruja del lugar, el chamán, la del tarot, o llamando y mandando mensajes ahí a ver qué me depara el destino. Otros echándole la copa, o tal vez buscando otra mujer o otro hombre con quien estar, tal vez buscando una mejor solución, o mejor me voy a vivir en otro lado. Tal vez esa es la solución. Y todos hemos probado eso. De una u otra forma, todos buscamos otras alternativas. Y yo me imagino que este ciego también buscó tantas alternativas, que cuando Jesús le escupe en los ojos, él dice, bueno, he probado de tanto que quiero mirar si ahora esta es la verdad. Entonces él no luchó y no dijo, ¿qué te pasa, Jesús? ¿Que me escupes? ¿Estás loco? Sino que dijo, ok, voy a mirar, voy a probar qué pasa. Y entonces luego Jesús pone sus manos y le dice, ¿tú ves? Y yo me imagino que él primero se queda y comienza a mirar y dice, veo más o menos, o sea, veo a la gente y me parece como árboles, pero veo que se mueven. Y entonces él comienza a despertar a una vida espiritual. Él comienza ya a moverse no por sus sentidos, no por lo que siente, por lo que le parece agradable o no le parece agradable, sino que realmente comienza a abrir sus ojos hacia lo espiritual.
pero todavía no tiene una visión clara. Y entonces el Señor vuelve a poner sus manos sobre él. Y esta vez comienza a ver mejor. Ya ve mejor, ve las cosas excelentes. Hay una versión que dice que vio las cosas brillantes. Entonces, wow, dice Señor, qué bien, ya puedo mirar, ya soy sano. Pero el Señor le dice, no vuelvas a la aldea. Lo que el Señor está diciendo, no vuelvas a la aldea, no le está diciendo, no te vuelvas a meter en la ciudad, sino que le dice, no vuelvas a vivir de la forma en la que estabas viviendo. No lo vuelvas a hacer. ¿Acaso no miras mi gracia sobre ti? ¿Acaso no miras todo lo que yo he hecho sobre tu vida? Cada uno de nosotros tiene un testimonio en el Señor. Y para cada uno de nosotros ese testimonio que tenemos en el Señor es algo tan magnífico, tan grande, tan increíble, que todos cuando tenemos la oportunidad de ver ese testimonio, wow, lo contamos como algo espectacular, ¿verdad? Algunos mejoró nuestras finanzas, en otros mejoró nuestra salud, en otros mejoró nuestra relación familiar, en otros trabajo, en otros vicios, en otros lo que sea. Pero el Señor a todos nos cambió y nos dio una nueva forma de vivir espiritual. Y a todos, ¿sí? Aparte de todo eso, porque también quiero decirles, hay mucha gente que no ha recibido ni sanidad, ni bendiciones, ni se arregló su matrimonio, ni se arregló su relación con los hijos, pero siguen caminando con el Señor. ¿Por qué? Porque nosotros caminamos con Dios porque Él es Dios, no porque Él nos hace favores. Y eso es algo que nosotros debemos de entender. Obviamente todos nos acercamos al Señor por necesidad, tal como el ciego. El ciego se acercó buscando poder ver con sus ojos naturales, pero lo que Dios hizo en su vida fue cambiarle toda su eternidad. Y eso es algo que Él no buscaba. Yo me acerqué al Señor para no perder a mi esposa, a mis hijos, para que me quitase la droga de encima. Pero nunca me había puesto a pensar que Él no solamente hizo eso, sino que Él me dio vida y vida en abundancia. Al igual que lo ha hecho contigo, ¿o no? Entonces muchas veces yo puedo mirar dos enseñanzas en la palabra de Dios y están en el mismo Marcos. Y la una está al inicio justamente del 8. Marcos 8:1, poquito antes de lo que leímos, habla sobre la alimentación de los 4,000. ¿Sí? Y dice, voy a leer muy rápidamente. En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y los enviaré y si los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos, aquí en el desierto? Él les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron 7. Entonces mandó a la multitud que se recostasen en la tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos y los bendijo y mandó que también los pusiesen delante. Y comieron y se saciaron y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4,000 y los despidió. Y luego entrando en la barca con sus discípulos vino a la región de Dalmanuta. Este milagro es muy conocido de los de Jesús. Y cualquiera dice, bueno, habiendo mirado esto, realmente uno diría, yo no necesito que me muestre absolutamente más.
en Marcos 6, desde el versículo 30. Estoy hablando del mismo evangelista, no estoy hablando de otro evangelista, no estoy diciendo a lo mejor es el mismo milagro reproducido en otro de los evangelios, aunque en todos los evangelios se habla de la reproducción de los panes y los peces. Pero yo quiero que mires lo que dice Marcos 6 desde el versículo 30. No era la primera vez que los discípulos veían este milagro. El 30 dice: entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que había hecho y lo que les había enseñado. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y les reconocieron. Y muchos fueron allá a pie desde la ciudad. Y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud. ¿Y qué dice? Y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Respondiendo él les dijo: dadle vosotros de comer. Ellos le dijeron que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Al saberlo dijeron: 5 y 2 peces. Y les mandó que hicieran recostar a todos por grupos sobre la hierba. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantó los ojos al cielo, bendijo y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron. Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5,000 hombres. Si tú miras esto, en el capítulo 6 hace este milagro y en el capítulo 8 lo vuelve a hacer. Yo me pongo a pensar, ¿no estaba con los mismos discípulos? ¿No eran las mismas personas? ¿Y cómo nuevamente le vuelven a decir: ¿y qué les vamos a dar de comer? ¿Y qué vamos a hacer en este caso? Y la respuesta del Señor vuelve a ser la misma: denles ustedes de comer. ¿Qué tienes en tus manos? Nosotros muchas veces, ya caminando con el Señor, nos encontramos con esta cruda realidad de decir: Señor, ¿por qué me has abandonado? Señor, ¿por qué me están pasando estas cosas? Señor, pero si yo te soy fiel, ¿por qué me sucede esto? ¿Por qué tengo tantos problemas? ¿Por qué tengo estas situaciones? Y es que nosotros tenemos la misma visión del cielo dentro de la aldea. No vemos ni entendemos nada. O tenemos la primera visión del cielo, medio salido de la aldea, y vemos un poco borrosas las cosas, pero todavía no entendemos. No nos damos cuenta que Dios tiene una visión perfecta de lo que Él quiere y está haciendo en nuestras vidas. Ahora que estuve viajando a Loja, me daba cuenta de que cuando uno viaja por la carretera, por la vía nueva, tiene las cascadas, ¿no? Y es la vía de las cascadas, y uno dice: qué bonitas que son las cascadas, ¿no? Y uno pasa con el carro y las mira así, y pasa rápidamente y todo eso. Y esa es la apreciación que uno tiene de las cascadas. Y ahora que he estado con lluvias, inclusive se las ve así más grande y todo eso, y uno dice: qué bonita la cascada. Pero ahora pues están enviando por la vía vieja, ¿no? Y esta vía pasa totalmente al otro lado del río. Y cuando tú vas por esa vía, tú igualmente vas inclusive a la misma velocidad y todo eso, pero ves a la distancia y ya no ves el pequeño cuadro de la cascada, sino ves una cascada mucho más grande. E inclusive las cascadas pasan por tuberías bajo la calzada y continúa hacia abajo, hacia el río. Y esa parte, veíamos con mi esposa,
Inclusive es más impresionante que la que uno avanza a ver desde la vida. ¿Por qué? Porque cambiamos el ángulo de nuestra mirada. Entonces, cuando la vimos desde más acá, vimos todavía la cascada mucho más esplendorosa, hermosa, grande, majestuosa. Y nos fascinamos, dijimos, wow, mira qué bello. Y esto no lo podemos visualizar desde cuando estamos allá. Nos pasa exactamente con la obra de Dios. Cuando nosotros estamos en medio de la obra de Dios, cuando nosotros estamos en las manos del alfarero, muchas veces nosotros no avanzamos a visualizar lo que realmente está pasando en nuestras vidas. Y pensamos que el alfarero nos está haciendo daño, que nos está golpeando. ¿Pero por qué, Señor, tengo que pasar estas cosas? ¿Pero por qué no tengo suficiente provisión en casa? ¿O por qué estoy pasando esta situación con mi cónyuge? ¿Por qué estoy pasando esto con mis hijos? Y solamente estamos viendo desde nuestra perspectiva, pero no estamos viendo desde la visión de Dios, que Él tiene una visión mucho más amplia y Él puede ver toda la película. Cuando nosotros vemos una película por primera vez, todo nos es nuevo y nos fascinamos, y cuando el principal de la película le está pasando algo, nosotros nos asustamos y toda esa gama de sentimientos, ¿no es cierto? Porque no sabemos qué va a pasar más adelante en la película. Pero el productor de la película, el director de la película, ella sabe exactamente qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a acontecer. Él tiene una mejor visión de lo que está pasando. Entonces lo que Jesús hace es darle una mejor visión a este ciego. Te saco de este lugar para que tú puedas comenzar a mirar en lo espiritual las cosas que yo estoy viendo. Porque si no, ¿de qué otra manera yo puedo entender que Jesús dice, mi paz os dejo, mi paz os doy? Pero no como la da el mundo. Ya hemos hablado en otras ocasiones y sabemos que la paz a la que se refiere el Señor no es a la ausencia de problemas, porque nadie en este mundo va a tener ausencia de problemas. Ni el que esté más metido con Dios, ni que el que no conozca nada de Dios. Todos en este mundo tendremos aflicción. Todos. Eso te lo digo para que no te vayas con cuentos. Ay, no, es que ya cuando vengo a los pies del Señor, todo es... No. Cuando tú vienes al Señor tienes exactamente los mismos problemas. ¿Cuál es la diferencia? Que la paz que Él nos dejó es la confianza de saber de que todas las cosas nos ayudan a bien a los que amamos al Señor. Y eso es la que hace la diferencia. Todas las cosas nos ayudan a bien a los que amamos al Señor. Entonces nos encontramos en una situación compleja. No entendemos por qué alguien cercano a nosotros muere, o no entendemos por qué nuestra economía flaqueó, o no entendemos por qué tengo un dolor en esta parte de aquí. No entiendo por qué en el trabajo no me fue bien. Bueno, no entiendo, pero tengo la paz de saber de que mi Señor está cuidando de sus hijos y que eso me basta para yo tener paz y tranquilidad. Entonces esa es la visión que le está mostrando a este ciego. No es solamente que le cambió su vida en ese momento. A todos nos cambió la vida en ese momento. Cuando aceptamos a Jesús, y hasta ahora yo creo que todos podríamos decir en una u otra manera, en cierto porcentaje mi vida ha cambiado o ha mejorado. Creo que sí, si no, no estarías aquí. Entonces, todos en una cierta medida. Pero ponte a pensar, si eso fuera todo lo que Dios tiene para tu vida, ¿qué pensarías de Dios? Si realmente no tuviéramos claro de que las cosas que están pasando y sucediendo tienen más que ver con el plano espiritual que con el plano carnal o el sentimental. Tiene que ver con el espíritu. Tiene que ver con aquello que realmente somos. Somos creados a imagen y semejanza de Dios. Por tanto, tenemos que comenzar a mirar las cosas que no son como si fueran. De eso nos habla la fe. Las cosas que no son como si fueran. Entonces he querido comenzar hablando de esto porque
vamos a necesitar mirar las cosas que no son como si fueran y cambiar esa visión. No para decir, Señor, sí, ahora veo y entiendo muy bien, y enseguida nos volvemos a meter otra vez en la aldea. No, tenemos que ya quedarnos aquí y comenzar a caminar en esa otra forma. Tenemos que comenzar a vivir vidas santas. Santo quiere decir separado para y separado separado del mundo y separado para buenas obras en el Señor. Entonces me separo del mundo y de lo que parece que para el mundo es bueno. Porque si tú te das cuenta, lo que para el mundo es bueno, a muchos de nosotros ya nos choca. Y yo diría, a todos nos debería chocar, porque el aborto, yo creo que eso no debería estar en debate entre los cristianos. Es que bueno, ¿y qué tal si es violada? ¿O qué tal si sufre de síndrome de Down y es abusada? Y qué bueno. O sea, simplemente para nosotros no debe estar esas cosas en discusión. El aborto es asesinato. Entonces, una violación la voy a curar con asesinato. Qué bueno. O sea, es un absurdo, por Dios. Pero es que todos dan una pequeña coimita para coger un contrato con tal empresa o con lo que sea. Entonces yo también tengo que hacerlo. O sea, estamos en el sistema. No, entonces estás todavía en la aldea. No puedes ver en el plano espiritual. Pero entonces no me lo van a dar, entonces que no te lo den, pero no vendas tus principios por lo otro. Sencillo. Pero es que yo necesito comer. Es mejor que entres con hambre al cielo que seas arrojado al infierno con tu estómago lleno. La palabra de Dios nos enseña: si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo. Pero es que eso es muy radical. Sí, porque la palabra de Dios nos enseña blanco o negro. No hay intermedios. No lo hay. Yo te estoy preguntando ahora, ¿tu vida es santa delante del Señor? ¿Te has separado de, te has separado para? Porque no solamente se trata de decir, me separo del mundo, ya no hago estas cosas, ahora me separo. Y listo, me quedo ahí. ¿Por qué? Porque entonces igual no tienes ningún tipo de uso. Y dice que en la casa del Señor hay utensilios para usos honrosos y de los otros. Ahora, ¿qué clase de utensilio quieres ser tú para el Señor? ¿Quieres ser un utensilio de oro y de plata que son utilizados para las grandes obras del Señor? ¿O quieres ser un utensilio de barro? Es solamente tu decisión. La forma de vivir va a cambiar. Y vuelvo al inicio porque ya estoy terminando. No va a cambiar porque se te diga, verás, aquí hay un sinnúmero de cosas que te dicen, no lo hagas. Porque tú puedes hacer un sinnúmero de cosas porque te dicen, no lo hagas. Pero si tu corazón no está caminando con Dios, entonces no vale de nada que hagas un montón de obras. Porque la palabra de Dios nos enseña que debemos demostrar nuestras obras como fruto de nuestro corazón. Como fruto de nuestro corazón. Si nuestras obras emanan de nuestro corazón, gloria a Dios, porque Él se glorifica. Pero si nuestras obras emanan porque simplemente tengo que pertenecer o pertenezco a cierto grupo religioso o lo que sea, entonces no sirve de nada. Tú no te salvas porque pertenezcas a una religión o te comportes de una manera. Tú te salvas porque Jesucristo murió en la cruz y tú lo has aceptado como tu Salvador y Señor por la eternidad. Amén. Dale un fuerte aplauso.